Sí, ya está todo solucionado, doctora. Puede proseguir. Ok, muy bien, gracias. Vamos a ver aquí el instrumento de evaluación. Si bien es cierto, nosotros cuando queremos hacer un proceso de consultoría, cuando queremos hacer una evaluación de riesgos psicosociales, no podemos ir de frente a evaluar, ¿sí? Nosotros tenemos que implementar un proceso de sensibilización a través de diversas estrategias de difusión para que las personas sepan, uno, eh, por qué tengo que evaluar, para qué voy a evaluar. A ver, tenemos dos consultas antes aquí. ¿Puedo crear un instrumento más específico? Gracias. Marlube. Bien. En todo proceso de creación de instrumentos, bien, es importante que se cuente con un marco teórico, ¿sí? Que sustente, bien, cada uno de los aspectos que tú vas a, de repente, digamos, abordar en tu cuestionario, en tu prueba. Entonces, ¿que puedes elaborar un instrumento? Sí, se puede crear. Ahora, en el Perú se cuenta actualmente con un observatorio de los autores de redes psicosociales, precisamente a través de la plataforma de Sensopas. Entonces sería importante, ahí les voy a compartir el enlace de la plataforma, porque ahí publican también periódicamente la capacitación en este instrumento, ¿sí? Y no tiene, de repente, para poder acceder a la plataforma como tal, bien, porque ahí también van a generar un usuario y una contraseña, pero vas a pasar por un proceso de validación también de currículum para que puedas, digamos, eh, ser declarada apta para el programa de autoformación, ¿ok? Respecto a digamos, las experiencias laborales que has ido obteniendo, ¿sí? Y en esa plataforma tú vas a poder, de alguna manera, implementar las respuestas, ¿sí? De tus evaluaciones y te va a arrojar un perfil de manera más automática. Si trabajo 12 horas, Mercedes dice, ¿cada qué tiempo se puede hacer una pausa activa? Lo recomendable, bien, es que cada 2 horas las personas, de manera autónoma, nos levantemos de nuestra silla, ¿sí? Y podamos hacer estiramientos, y podamos mover el cuerpo, ¿sí? Si por el contrario, yo trabajo de pie bastante tiempo, las pausas que yo tengo que hacer son pausas para descansar, ¿sí? Para sentarme, para poder permitirle a mi cuerpo, ¿sí? Que así como se está sosteniendo por sí mismo todas las horas, también pueda tener ese tiempo de reposo, la parte muscular, ¿sí? Cada 2 horas. Ahora, que en la práctica nosotros de repente, obviamente cada 2 horas no va a estar la enfermera diciéndole a las personas o el psicólogo o el gimnasta laboral diciéndoles que se pongan de pie y los guíe y todo, no, por eso se le enseña al trabajador, ¿sí? Se entrena al trabajador en los ejercicios que debe practicar, ¿no? Y las personas deben incorporarlo en su rutina, en su día a día. Y así como hay pausas activas de la parte morfoesquelética, la parte psicomotriz, también hay pausas, por ejemplo, que tienen que ver con las pausas visuales, ¿sí? Las personas que trabajan diariamente expuestas a pantalla, ¿sí? De computador, de ordenadores, eh, o están de repente en un centro de control de operaciones o de videovigilancia. Todas las personas, o incluso los estudiantes universitarios, ¿no? O sea, qué importante es también cuidar el tema de nuestra salud ocular, contar con de repente la protección a la luz azul, es una luz que causa bastante fatiga, ¿sí? Ahorita si ustedes hacen, por ejemplo, una pausa visual, es que se hagan conscientes de su parpadeo. ¿Cuánto tiempo, cada qué tiempo nosotros parpadeamos? Cuando estamos en la computadora, no lo hacemos.
Y de allí que se derivan problemas o enfermedades como la resequedad ocular, ¿sí? La fatiga visual, y acuérdense que el nervio óptico es uno de los nervios que están más cerca a nuestro sistema nervioso central. Entonces también genera un desgaste mental en ese sentido. Altera incluso la luz azul, la exposición a la luz azul de manera crónica o de manera muy frecuente, altera los ritmos de sueño, ¿sí? La la seguridad basada en el comportamiento influye en los factores de riesgo psicosocial. Eh, la seguridad basada en el comportamiento no va a ser tal vez en esta ocasión un motivo de estudio específico, ¿sí? Pero sí tiene que ver, ¿ok?, con el poder observar los comportamientos, ¿bien? Y poder implementar y retroalimentar, ¿bien?, de qué manera se están cumpliendo o no se están cumpliendo con los protocolos, las políticas, ¿sí? Y las acciones o medidas que se prevén para mitigar situaciones de riesgo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de prevención de accidentes laborales, no solamente estamos tratando con evitar que una persona pierda un dedo, pierda la mano, pierda la pierna, o que sufra una fractura, o que se enferme, no, sino también con el impacto psicológico que eso conlleva. Entonces, cuando se habla de la seguridad basada en el comportamiento es qué motiva a las personas a trabajar seguros. Bien, ese factor de la voluntad de querer trabajar seguro. De repente tiene las comisiones, ¿sí? De repente tiene los equipos, tiene la capacitación, ¿sí? Pero hay el factor humano que no hace match por ahí o que falta todavía trabajar para que ese trabajador incorpore, bien, de manera autónoma, responsable, consciente de poder cuidar su propia vida y de que cuidando, sí, y respetando el protocolo de seguridad también está evitando que sus demás compañeros se expongan. Entonces, la seguridad basada en el comportamiento tiene todos unos registros de observación, ¿sí?, de conducta, para poder de alguna manera tratar con detalles de qué medida o en qué manera se tienen que cambiar o alinear a los protocolos. Hermelinda, las pausas activas al instruir al trabajador cada 2 horas, ¿por qué tiempo deben hacerlo? Ok, ahí vamos a encuadrar un poquito. Lo recomendable es que las pausas activas de manera autónoma, el trabajador, es decir, yo, trabajador, con mi decisión, en mi planificación de trabajo, tengo que hacer actividades A, B, C, D, también incluya en mi rutina mis pausas activas. Ojo. Entonces, acuérdense que para que una persona adopte un hábito, ¿sí?, por lo menos tiene que haberlo o haberlo sustentado en un rango de 28 días para que se genere un nuevo hábito. Entonces, durante esos 28 días, ¿sí?, de repente no hacemos todos los días las pausas activas desde el equipo de seguridad, o de repente sí contamos con el personal para poder hacerlo. Pero cuando ya se gesta, y cuando yo digo se gesta, es decir, se da la iniciativa, ¿sí? Entonces las personas se van, digamos, familiarizando, y si es un entorno o es un espacio que se genera agradable, positivo, de aceptación, de participación entre todos, entonces, independientemente de que esté o no esté el instructor o la instructora, o el enfermero o la psicóloga, las personas saben que tienen que hacer sus cosas. Entonces, es importante que nosotros gestemos esa cultura. Pero acuérdense que siempre no, se van a encontrar en el camino con personas que son un poquito más resistentes de repente al cambio, pero acuérdense que siempre surge también esa dinámica de grupo de absorber. ¿Bien? Ah, ya. La cantidad sí es promedio de 10 a 15 minutos, dependiendo del tiempo que se dispone. ¿Ok? Muy bien, entonces
Cuando nosotros hablamos de las fases de la evaluación para los riesgos psicosociales, tenemos que pasar por un periodo de sensibilización. Y esa sensibilización va con empoderar al trabajador para poder identificar y saber de qué se está hablando, ¿sí? De qué me van a preguntar, qué me van a evaluar. Ahora, que ellos sepan que no les van a evaluar directamente como trabajadores, sino que van a evaluar sus percepciones acerca de las condiciones de trabajo. Que la aplicación del cuestionario y la fase de recopilación de datos no sea lo más ético posible. O sea, no es como que, ya, a ver, están evaluando, ¿no? Y la evaluación la va a recibir el médico, el psicólogo, el ingeniero, el asistente social. No, se tiene que determinar las responsabilidades, las implicancias, los criterios tienen que ser así muy rígidos, muy claros para el trabajo. Solamente el psicólogo ocupacional que está evaluando puede tener acceso a las respuestas de los trabajadores, nadie más. Que el empleador me está pidiendo de repente la data para ver qué respondió Juanito Pérez. Posible, es antiético, ¿sí? Pierde credibilidad el proceso y además fomenta la desconfianza en los trabajadores para procesos de esta naturaleza. Bien, no que el sindicato, que el trabajador, que el jefe de recursos humanos ya tiene mapeado y va a tomar represalias porque las personas, muy a pesar de que tú creas que o pienses que por aplicar un instrumento le dices, ya responda señor aquí, te respondió, se va a olvidar de ese día, no, lo van a comentar entre compañeros, le van a decir, y por ahí se puede formar un tema de desinformación de prejuicio, ¿sí? Obviamente va a generar temor y tu evaluación pues no va a ser una evaluación que se ajuste a la realidad, sino que tal vez van a querer agradar, ¿no? En las partes de las preguntas que hablan sobre liderazgo, no todo está bien, todo está excelente porque yo quiero conservar mi trabajo, ¿no? Entonces, para ello, la evaluación tiene que ser anónima, tiene que ser confidencial, ¿sí? Y tiene que ser en un solo momento, porque no es recomendable, ¿sí? A veces no se puede, pero no es recomendable que de alguna forma las personas prolonguen bien la evaluación porque luego es como que puede ocasionar filtros, puede ocasionar cansancio en las personas o puede incentivar también la poca participación porque la persona se forma una idea de que, bueno, el cuestionario siempre va a estar ahí y hoy día no lo hago y no lo hago y al final pasa la fecha y ya no participo, ¿no? Entonces hay que comprometer desde la parte de la sensibilización a los trabajadores, ¿sí? Al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, instruirlos a ellos, por más que sean designados miembros del comité, no es que ya sean eruditos en el tema, son las personas más voluntariosas, ¿sí? Son las personas que representan a sus compañeros y son personas que también día a día tienen que ir reforzando, tienen que ir refrescando sus conocimientos y tienen que estar involucrados porque a través de ellos, cuando les preguntan a alguien del comité, oye, se está haciendo esta evaluación y de repente el miembro del comité ni enterado está. ¿No? Ya firmó el plan al inicio del trabajo y todo, pero se olvidó después en el tiempo, no, ¿qué será? No, lo está haciendo, no sé, clima laboral, lo está haciendo bienestar social. No, es parte del plan de seguridad y salud al trabajo. Dice, hay algunos trabajadores que se resisten a la evaluación y no lo hacen. A ver, y lo hacen, no registran sus datos, lo hacen anónimo. Es que la naturaleza de la evaluación tiene que ser anónima. Tiene que ser anónimo. Es la única forma en la que el trabajador se sienta que no va a poder ser de repente de alguna forma amenazado o coercionado, perjudicado posteriormente a su respuesta. O si de repente no puede ser juez y parte, tratas una consultoría externa, bien, y el consultor externo es la única persona, psicólogo consultor es la única persona que tiene acceso. Entonces hay que fomentar mucho como psicólogos ocupacionales el tema de la confianza, es clave. ¿Sí? Yo creo que todas las relaciones humanas saludables se basan, uno, en la comunicación, la empatía y la confianza. ¿Ok?
La fase 3 viene a ser ya la parte del análisis de resultados y elaboración del informe psicológico. Acuérdense que el informe, perdón, de monitoreo de riesgos psicosociales con los resultados tiene que ir orientados a qué, no a decir que esta empresa está mal, no a decir que esta organización está pésima, no. Tiene que ir orientados a implementar una serie de medidas, acciones a todo nivel de la organización que se requieren para poder cambiar un poquito ese escenario, es decir, ir disminuyendo la exposición a esos riesgos sociales. Y como tú de por medio has llevado a cabo entrevistas, ¿sí? Que es parte de la recopilación de datos, acuérdense que todo es cuantitativo, también hay que hacer la parte cualitativa, un focus group, ¿sí? Poder generar estos espacios también que tienen que ser en ambientes de privacidad, aislados, presenciales o virtuales, en las que el trabajador se sienta con la libertad de poder contar, ¿sí? Qué es lo que de repente la percibe y la presentación de resultados y recomendaciones, que es la parte más clave de toda nuestra intervención. Ahora, nosotros estamos hablando de diversos aspectos que vamos a evaluar, pero tenemos que saber qué vamos a evaluar. Entonces, en esta primera clase de monitoreo de riesgos psicosociales, lo que vamos a hacer es prestar mucha atención, porque es la única forma de generar un entorno laboral saludable, como preguntaban por ahí. Nosotros debemos conocer bien en qué momento se presentan riesgos psicosociales. Y a veces son, yo les digo, situaciones que pasan desapercibidas, que no, o sea, que son riesgos psicosociales y que ni pensamos que lo fueran. A ver, perdón. Interesante pregunta, Linda. Si es anónima, ¿cómo podríamos identificar algún factor de riesgo psicosocial que esté pasando en la persona para poder ir? Acuérdense que la normativa, ¿sí? Eh, no solamente exige el tema de los riesgos psicosociales. Cuando tú tengas un grupo de personas que han fomentado o que tienen más que los conceptos, saben identificar, le pueden poner un nombre a las situaciones que están pasando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que es muy probable, bien, que el jefe, el líder de ese grupo, el coordinador, el supervisor, el líder de equipo o algún compañero de trabajo va a identificar y lo va a comunicar, ¿sí? Entonces, primero hay que ir paso por paso. Nosotros tenemos que tener claro, ellos tienen que tener claro, ellos tienen que ser capaces de poder visibilizar esos factores de riesgo psicosocial, porque yo les decía, son invisibles, porque no son un cable expuesto, no son un cable pelado, ¿sí? Pero está en la interacción, está en el tipo de comunicación que se tiene, está en la dinámica de trabajo, está en el trato, está en los silencios, está en las respuestas, está en el grado de cohesión del grupo, está de repente en esos personas que son segregadas del grupo, sí que hay cumpleaños y que no, a ellos no los invitamos, no participan. Entonces, hay que visibilizar esos factores para que las personas sean capaces de poder hablarlo con el especialista. No te aseguro, no es el objetivo de la evaluación de riesgos psicosociales identificar a algún trabajador. Lamentablemente, si nosotros queremos cubrir el anonimato, el precio va a ser ese. Pero, ojo, que una estrategia que tú puedes utilizar es que como parte de la promoción, la prevención de la salud mental en el trabajo, que eso ya lo rige desde la ley 30947, que es la ley de salud mental, tú puedas implementar campañas de despistaje, por ejemplo, ¿no? A través de los mensajes de salud mental, que se pueda dar cumplimiento por la parte de la ley 29783 con el examen médico ocupacional anual, ¿sí? Y que tú cuentes con los resultados de la parte psicológica, o que si tú eres el psicólogo de la empresa puedas implementar y puedas exigir qué pruebas quieres que se le apliquen a la persona. Y como ya es una evaluación de las condiciones de salud, es como que de repente en mi ecocardiograma de
mi evaluación psicológica, de mi emo, de mi evaluación médico ocupacional, me sale que tengo, no sé, una alteración, ¿no? Sale alterado mi ecocardiograma. Entonces, no porque yo tenga alterado mi ecocardiograma, me van a de repente sacar del trabajo, ¿no? Pero sí lo que va a ocurrir es que cuando el médico ocupacional responsable vea este indicador que ha salido alterado, lo que va a hacer es que, oye, tienes que hacerte ver por el cardiólogo. Esta persona necesita un tratamiento por el especialista de medicina en cardiología. Entonces la persona va, se hace sus chequeos, se hace su control de presión arterial, se hace sus estudios, se hace su ecocardiograma, todo lo necesario o lo que el médico crea conveniente. Ah, ok, entonces le dan su diagnóstico y le dan su tratamiento. Con ese documento la persona viene y puede levantar esas observaciones, bien, o se puede dejar constancia de que esa persona necesita un seguimiento, ¿ok? Porque está llevando un tratamiento por tal cosa. Entonces, de la misma forma, en paralelo, en la parte psicológica, bien, si yo tengo estos espacios de poder hacer ese checklist, ese chequeo de cómo están sintiéndose las personas, porque la evaluación es un momento, pero las circunstancias de la vida a lo largo del año cambian, a lo largo de la vida cambian. Entonces, que tú culturices de alguna manera a las personas para que se sientan seguros y puedan hablar con total franqueza y confianza de que, ah, mira, yo sé que ya tengo que ir al psicólogo, ¿no? O que vean ese cambio, de que, ah, cuando empezó esto yo estaba pero fatal, ¿no? Estaba con fuerzas, me sentía súper mal. Y ahora ya he notado el cambio, duermo mejor, estoy haciendo ejercicio. Entonces, ¿por qué? Porque la persona es la que tiene que tomar las riendas acerca de su bienestar. Tú como psicólogo ocupacional en el lugar de trabajo eres un agente, ¿sí? Que gesta, ¿sí? Uno, una cultura de prevención, que empodera a las personas sobre el. Tú no les vas a dar terapia. Entonces, la ley del trabajador, la ley, ¿cuál ley deseas que te repita, Mercedes? La ley 3947, que es la ley de la salud mental en el trabajo, perdón, de la ley de salud mental en el Perú, y la ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la 2978. Continuamos, chicos, por favor. Entonces, vamos muy bien, vamos alineados porque sus preguntas hacen y me da la idea a mí, bien, de que están allí bien comprometidos con este campo de acción que es tan bonito. Ok, nos dice Hermelinda, disculpe, doctora, en los mensajes del MINSA deben colocar datos o también sean anónimos. Le pregunto esto por lo que han acudido colegas de un centro de salud a tamizar. Sí, tiene que ir con sus datos personales. Acuérdense que un tamizaje, sí, si tiene que ir, a ver, si tú vas a hacer un tamizaje de salud mental, ¿sí? Es porque el propósito del tamizaje es identificar oportunamente, bien, en este caso, trabajadores o personas que estén presentando algún tipo, ¿sí? De implicancias en su esfera emocional, en su esfera cognitiva, en su esfera social, en el sentido de cómo ellos se están percibiendo, por ejemplo, un tamizaje, un SRQ y tal vez una escala de valoración de estrés percibido, ¿no? Entonces, con los datos personales, ahí sí ya puedes marcar tus datos personales. Pero la forma en cómo tú introduces un cuestionamiento es algo que con el tiempo, ¿sí? Desde que ustedes se forman o desde que nos hemos formado en la carrera de psicología, hay que saber, o ya es una competencia que el psicólogo es inherente, tiene que saber introducir un cuestionario, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, lo que les digo y les comparto para ustedes, si es que en algún momento les resulta de utilidad, es, mira, este cuestionario, ¿sí? Es como un termómetro, ¿ok? Que nos sirve para poder descartar posibles problemas. De depresión, ansiedad, estrés, o si por ahí hay algunos que incluyen temas de problemas con el alcohol, problemas de violencia, ya depende a lo que tú vayas a enfocar, porque de esos resultados, acuérdate que también tienes que hacer
tu programa de intervención. O sea, no es que voy a aplicar mi tamizaje y ahí se quedó, ¿no? Yo identifiqué tantas personas. Ah, ok, tantas personas salieron con de repente tendencia a un estrés o sintomatología, con ansiedad, sintomatología por aquí. Entonces, y ahí vas a encontrar personas que eh, sí o sí, por ahí te aseguro, siempre surge que al menos de 10 personas tamizadas, una se va a acercar a hacerte alguna pregunta. Mire, ¿cuántas personas hay en tu trabajo? 100, 200, 300, 50, 20, 30. Al menos de 10 personas, yo he calculado, una siempre se va a acercar con una pregunta. Una pregunta respecto a sí mismo, una pregunta respecto a algún familiar directo, una pregunta respecto a algún compañero del trabajo. Entonces, genera esos espacios sin temor, sin prejuicio. A veces el prejuicio y el temor lo tenemos nosotros mismos y yo se los comparto con mucha humildad, porque nosotros no lo sabemos todo, no somos perfectos, siempre estamos en una evolución constante como profesionales. Hay incluso momentos en los que tal vez te equivocaste, cometiste un error. Yo también me he equivocado, yo también he cometido un error, pero de esos errores he aprendido con mucha humildad. Entonces, a mí me interesa que ustedes puedan tener esa premisa. Entonces, yo les digo, mire, esto es un cuestionario que sirve para descartar tal cosa. Bien, entonces lo que tú tienes que hacer es poder identificar, ¿sí?, qué cositas de esta lista tú has venido sintiendo y luego juntos los revisamos para ver si es necesario continuar un seguimiento mayor. Y las personas, ya, ok, cuando dice, esto es como un termómetro, ok, de tus emociones, ok, va, llena. Y luego, señorita, ya terminé. Ok, vamos a ver tus resultados, ¿te parece? Sí, claro, aquí muy bien, aquí dice que te duele mucho en la cabeza. Ah, y ellos te van contando, ¿no? Sí, mira esto, esto. De repente no tienes todo el tiempo del mundo para tratar cada pregunta, pero te centras en los positivos. Entonces les explicas, mira, en estos momentos nosotros vamos a ver tus resultados globales y de acuerdo a tu puntaje nosotros vamos a agendar una cita, ¿vale? Ya sea presencial, telefónica, lo que tú quieras. Ya, perfecto, sí, porque tengo que ir a trabajar, porque ahorita mi jefa me está pidiendo otra cosa. Ya, genial, no hay problema. Entonces, mira, tanto, esta tendencia, primero rescatas lo positivo, mira, en esta parte de acá lo estás haciendo muy bien ante el reto. Pero en estas partecitas de acá que todos marcaban positivo, hay que revisarlo, ¿sí? Entonces te doy tu cita, y ya, genial, sí. Hay personas que todo te marcan que no. No salió negativo, no salió reactivo ningún indicador, ok, lo felicitas y le das su retroalimentación en temas de estilo de vida saludable y la persona se va, ¿no? Se va con su estrellita ahí en la frente, ¿no? Se va contento de que, ok, esto de que yo me estoy sintiendo bien es parte de estar cuidándome, estoy haciendo las cosas bien. Y las personas que de repente por ahí dicen, no, sí, yo soy consciente que no estoy durmiendo bien, me estoy amaneciendo porque ha nacido mi hijito y con mi esposa estamos ahí levantándonos, ¿no? No es que tengo a mi papá enfermo, no, sí, lo que pasa es que recién salió una operación. Entonces, las personas te van a decir, pero necesitan esa luz de decir, oye, esto no es normal, no puedes estar viviendo con esos dolores de cabeza, con esos malestares gastrointestinales, no puedes estar viniendo a trabajar así, sin tus horas de sueño completas, te estás exponiendo tú, estás exponiendo a alguien más. Entonces, concientizarlo, sensibilizarlo. Entonces, me salió un poquito del tema, me hice un poquito lo del tamizaje, ¿sí? Porque es importante que nosotros desarrollemos esas competencias de calidez humana, ¿sí? Gracias, Hermelinda. Muy agradecida por la aclaración y por las instrucciones con su experiencia. A ustedes, chicos. Entonces, mire, yo me voy a tomar el tiempo de poder explicarle lo más rápido que puedo cada uno de estos factores. Nosotros tenemos en los diversos instrumentos hay factores, ¿sí?, que son muy similares. Algunos se engloban o están incluidos dentro de grandes grupos. Hay otros instrumentos que de repente están un poquito más breves, por uno, la naturaleza, el tiempo, la población a la que se dirigen, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente que cuando contamos con una población de hasta 25, 50 colaboradores, nosotros podemos utilizar una versión corta. Pero si nosotros contamos con poblaciones de 50, 100 a más grupos de personas, ¿sí?, tenemos que utilizar sí, un instrumento que nos dé un poquito más de precisión. Señorita, que es pesado, que es cansado, que mucho tiempo, que los trabajadores se quejan, que por qué tantas preguntas, sí, es posible.
Pero si tú has hecho tu proceso de sensibilización y las personas han conocido de alguna forma, porque es importante preguntarles acerca de estos factores, entonces las personas van a ir a responder sobre esto. Conforme va leyendo, dice, ah, la psicóloga me habló de esto, y esto, no, esto está bien en mi trabajo. Cuando van a responder una pregunta, ¿no? Ah, no, esto, no, sí, esto está preocupante esta situación. Entonces lo va llenando, va haciendo un llenado de su encuesta, su cuestionario de manera consciente. No lo está haciendo por llenar. Y nosotros también, acuérdense en nuestras clases de evaluación psicológica, ¿no? Crear las condiciones, ¿no? No le puedes dar, decir, mira, ¿sabes qué? He visto que en tu área nadie ha respondido, por favor, hasta hoy día, ¿no? Son las 12 del mediodía y tal vez, ¿no? Hoy hasta las 3 de la tarde, ya le robaste una hora de su almuerzo, ¿qué hora va a hacer su? ¿Cómo crees que esa persona te va a responder su cuestionario? Olvídate, lo va a hacer con todo el resentimiento, la cólera y la barriguita vacía que genera también un estado emocional pues, de tan buena disposición. Entonces, eh, por eso es importante la buena planificación, ¿no? Y involucrar a todas las jefaturas, a todo el personal. Yo lo que tuve una experiencia bastante positiva en una empresa del sector eléctrico donde nosotros hicimos una reunión, así como citábamos a los trabajadores para sus sensibilizaciones, también citábamos a los gerentes, ¿bien? Entonces con ellos tuvimos una exposición, ¿sí? Del plan de trabajo, de cómo se iba a llevar a cabo, orientado en temas económicos, la rentabilidad, ¿sí? Porque al administrador, al gerente le gusta, ¿no? Ver que su inversión realmente va a tener un impacto positivo, ¿no? En los indicadores en su empresa, ¿ok? Entonces, las preguntas de ellos eh, cuando terminó la exposición fue, pero todo esto no lo hacen en el examen medio ocupacional. En el examen medio ocupacional, a ver, les pregunto a ustedes, ¿el examen de riesgos psicosociales, el monitoreo psicosocial, se puede incluir en un examen medio ocupacional, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Me colocan, sí se puede incluir en el examen medio ocupacional o no se puede incluir en el examen medio ocupacional. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a darles unos minutitos para que respondan mientras vuelvo a hidratar. Muy bien, ya se están recibiendo sus respuestas. Muchas gracias. Daisy nos indica, considero que sí. Ujú. ¿Alguien más? Ajá, Hermelinda, te repito la pregunta, no hay problema. ¿Ustedes consideran que es posible, sí? Es la pregunta que el gerente me hizo, ¿no? El gerente en ese momento, cuando hablamos de la evaluación, monitoreo de riesgos psicosociales, me dijo, ¿y todo esto no lo pueden hacer dentro del EMO, que nosotros pagamos por un EMO anual para todos nuestros trabajadores? Y él preguntaba, ¿no? O sea, ¿lo podemos hacer, lo podemos incluir ahí en el monitoreo, en el examen médico ocupacional anual, el monitoreo psicosocial? Como dicen, todo es posible en la viña del Señor. Considero que sí, considero que sí. Perfecto. Entonces, para el administrador y para el gerente, pues obviamente eso significa que un ahorro, ¿sí? O economizar. Pero recuerden, ¿sí? Que, y es posible, efectivamente, porque hay diversas clínicas que te dan una oferta donde está incluida, ¿sí? 6 ríos, nos dice, los exámenes periódicos son el monitoreo. No necesariamente. Y les consulto por qué. Porque
O les explico por qué. No necesariamente. Bien. De preferencia, ¿sí? De preferencia cuando nosotros hacemos el examen médico ocupacional, bien, las personas acuden a diversas especialidades, diversos consultorios, en salud ocular, en medicina general, la parte oftalmológica, ¿sí? Dependiendo del tipo y el puesto de trabajo que se desempeñe. Ahora bien, cuando nosotros hacemos este proceso, el riesgo, ¿sí? Que nosotros podemos implementar en la matriz CIPER, en la matriz de valoración de riesgos, en medidas de control, nosotros podemos incluir ahí los riesgos psicosociales. Y si está incluido dentro de la matriz CIPER, entonces también estará incluido algunos exámenes relacionados a los riesgos psicosociales. Allí, bien, es clave que las personas tengan en cuenta que nada de lo que de repente vaya a consignarse, bien, lo va a manejar alguien de recursos humanos. El médico ocupacional es la profesional responsable de custodiar, ¿sí? Los resultados de cada evaluación médico ocupacional que se realiza dentro de la empresa. Y estos exámenes, estos resultados tienen una vigencia de ser guardados. Entonces, eh, por la experiencia, bien, y por dadas los cambios y las circunstancias que a veces nosotros no vamos a de repente mapear o de repente vamos a salir de esa empresa o la empresa se va a mudar de sede o lo que fuera, bien, hay una sensibilidad de la información de estos documentos. Entonces, digamos, dejarlo sujeto eh, al buen criterio, a la buena fe de las personas que están de repente responsables. Docente, ahí también hay un ejemplo editable de cronograma, todo documento para detectar los riesgos psicosociales. Sí, ahí en los anexos, te lo muestro un ratito, lo vamos a ver, ¿sí? Pero para cerrar la idea de los monitoreos de riesgos psicosociales, es mejor, sí, es mejor, es recomendable, mi sugerencia es poder hacerlo de manera independiente a los riesgos, a los SEM. Sí, ahora esto mucho va a depender también de la decisión o del presupuesto o de las estrategias que las personas van a utilizar. La sugerencia es que se realice de manera independiente, ¿vale? Porque allí vamos a poder tratar aspectos a nivel grupal, ¿sí? De nuestra organización y no vamos a ir como que tocando un poquito la fibra de nuestro bienestar personal, ¿ok? Entonces, acuérdense que la evaluación se hace por el bienestar global de la organización, no se hace por el bienestar únicamente de tal persona que respondió así. Nos gustaría, sí, poder, si en algunos casos se respeta la confidencialidad, que no es lo recomendable en realidad, tiene que ser anónimo, quizás tú podrías identificar, ¿no? Lo que sí te puede salir es que en una área haya un factor de exposición más sensible o una exposición más desfavorable, un nivel de riesgo alto, lo que se le conoce, a comparación de otras áreas, ¿no? Pero va a depender. Entonces, eh, estos grandes grupos que yo les mencionaba son las exigencias psicológicas en el trabajo, que incluyen dentro de estas exigencias psicológicas en el trabajo, las exigencias cuantitativas, el ritmo de trabajo, las exigencias emocionales y las exigencias de esconder emociones. El factor que está relacionado al conflicto trabajo-familia está relacionado con las situaciones de doble presencia o la exposición a la doble presencia. El control sobre trabajo está referido al grado de influencia, las posibilidades de desarrollo, al sentido del trabajo, mientras que el tema del apoyo social y calidad de liderazgo, que era una pregunta que la semana pasada por ahí me consultaron, ¿no? Señorita o licenciada, ¿cómo evaluamos o con qué instrumento evaluamos el tema del liderazgo? Está incluido dentro del instrumento, ¿vale? ¿Y qué es lo que vemos ahí? Apoyo social de compañeros, apoyo social de superiores, calidad de liderazgo, sentimiento de grupo, previsibilidad, claridad de rol y conflicto de rol.
Las compensaciones del trabajo que están referidas al tipo de reconocimiento, al grado de reconocimiento que el trabajador percibe, bien, la inseguridad sobre el empleo, la inseguridad sobre las condiciones de trabajo, ¿sí? Si es un riesgo alto, es un riesgo medio, es un riesgo bajo de que ocurran estas situaciones. El capital social que tiene que ver con el sentido de justicia y la confianza vertical que yo puedo percibir en mi lugar. Y aquí las vamos a ir desarrollando, por favor. Vamos a hacer bien una pausa visual, una pausa visual para poder enfocarnos en esta parte porque el tema sí es amplio, ¿ok? Entonces, lo que yo les voy a pedir en estos momentos es que tengan a la mano un lapicero o si no tienen un lapicero a la mano como yo, vamos a trabajar con nuestro dedo índice, ¿ok? Vamos a ir abriendo nuestras camaritas por un momento para ver que todos estamos haciendo el ejercicio, ¿sí? Ya que estábamos hablando de las pausas activas y las pausas visuales, pues lo vamos a practicar, ¿ok? Entonces, esta pausa, primero, bien, si tenemos lentecitos por ahí, los sacamos para poder conectar con nuestros sentidos. Bien, vamos a juntar nuestro dedo anular y nuestro dedo medio, ¿sí? Y vamos a ubicar aquí esta altura de nuestra sien a los costados, ¿ok? Y cuando yo les diga cerramos los ojos, vamos a comenzar a hacer masajes leves, circulares, hacia adentro y hacia afuera. Pero vamos a hacerlo con los ojos cerrados, ¿ok? Cerramos los ojos y con los dos dedos hacemos ese masaje circular, ¿sí? Haciendo una leve presión en la parte de las circulares hacia afuera, unas 5 vueltitas y luego hacia adentro. Muy bien, excelente, perfecto. 5 veces también y luego respiramos hondo. Muy bien. Esa es una. Ahora la siguiente. Ahora nos vamos a ser conscientes de nuestro parpadeo, ¿ok? Y vamos a parpadear al ritmo que yo les voy a indicar. Cuando yo digo uno, de manera muy consciente, parpadeo. Uno. Abrimos los ojos. Dos. Abrimos los ojos. Tres. Eso es. Abrimos los ojos. Cuatro. Abrimos los ojos. Y cinco. Cerramos y luego abrimos. ¿Ok? Ahora vamos a buscar un objeto que esté lo más lejos del ambiente donde tú te encuentres. Yo, por ejemplo, estoy acá en la sala y por allá se ve la ventana de la casa del vecino. Es lo más lejos que puedo ver. Entonces, veamos ese objeto lejano durante unos 20 segundos. Yo voy a ir contando. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, regresamos acá. ¿Listo? Se van sintiendo un poquito diferentes los ojos porque cuando nuestra mirada enfoca a un objeto cercano, el nervio óptico se tensa y cuando miramos de lejos, el nervio óptico se relaja, ¿ok? Ahora vamos a trabajar enfoque y desenfoque visual. Con nuestro dedo índice, ¿sí? Como que miramos nuestra uña, vamos a poner nuestro dedo así a unos 30 centímetros de distancia, que es básicamente el brazo estirado, ¿ok? Yo voy a colocarme así para que ustedes lo vean con la misma dirección al objeto lejano, ¿ok? Entonces, estiramos nuestro dedo, nuestro brazo, miramos nuestro dedo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Miramos el dedo, la punta de nuestro dedo, y luego miramos el objeto lejano que tenemos. Eso es trabajar enfoque y desenfoque visual. ¿Ok? Objeto cercano y objeto lejano. Observa tu objeto cercano, que es la punta de tu dedo, y observa tu objeto lejano. Nuevamente, objeto cercano y objeto lejano. Objeto cercano y objeto lejano. Objeto cercano y objeto lejano. Por último,
objeto cercano y objeto lejos. ¿Ok? Sienten el cambio, nuestros ojos son como ese lente de la cámara fotográfica. ¿Cuántas veces los ejercitamos así? ¿Ok? Luego podemos hacer ejercicios de respiración combinando un poquito estos ejercicios. Muy bien, ¿qué les pareció, chicos? Por ahí algunos nos dolió, por ahí algunos nos lagrimió, por ahí algunos nos sintió un con, ya. Es porque tenemos que hacer incorporar nuestras pausas visuales también en nuestra jornada, ya sea educativa, laboral, nuestro día a día. Eso va a ayudar bastante a la lubricación. Listo, chicos. Muy bien, entonces ya que tengo sus ojitos activos y despiertos, me van a ayudar porque yo ya estoy perdiendo la voz. Voy a compartir la pantalla y a ver si por aquí está. Aquí está. Muy bien. Un voluntario, sí, se relajan los ojos. Muy bien, Hermelinda, excelente. Vemos entonces exigencias y cuantitativas. Hermelinda, ¿tienes tu micrófono por ahí, por favor, para hacer una lectura breve? Mercedes nos dice, sentí como un estirón al ¿Aló, me momento escuchan? de dar luego paso. Perfecto. Hermelinda, te escuchamos. Adelante. Dale lectura a las Buenos días, doctora. expectativas. Buenos días. Cuento contigo para hacer la lectura, Hermelinda, de exigencias cuantitativas. Sí se puede visualizar. Dale, te escuchamos, Hermelinda. Hola, Hermelinda. A ver, vamos a ver. De repente está por aquí, ¿quién tengo por acá conectado? Carlos, Daisy, Eduardo, Gino, Hermelinda, Caroline, Estrellita, Marlube, Mercedes, Natalia, Renato, Sigrid, Talía y Víctor López. Los últimos serán los primeros. Víctor, ¿tienes tu audio a la mano para que me ayudes con la lectura, por favor? Sí, claro. Adelante, te escuchamos. Exigencias cuantitativas. Son las exigencias psicológicas derivadas de la cantidad de trabajo. Son altas cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar en el tiempo asignado. Se relacionan estrechamente con el ritmo, con el que comparten origen en muchos casos, y con el tiempo de trabajo en su doble vertiente de cantidad y distribución. Ujú. El siguiente punto también ¿Sí? tienen que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta medición de los tiempos o la mala planificación, aunque también pueden relacionarse con la estructura salarial. Por ejemplo, cuando la parte variable de un salario bajo es alta y obliga a trabajar más, o con la inadecuación de las herramientas, materiales o procesos de trabajo, obligando a hacer más tareas para suplir las deficiencias. Las altas exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento de la jornada laboral. Excelente. Recuerden, gracias Víctor, que este es el modelo bien, de demandas o exigencias versus capacidad de respuesta de las. Entonces, si una persona, bien, eh, dentro de las exigencias psicológicas, bien, tiene una mayor cantidad de exigencias, porque tal vez, a ver, hay, no sé, te contratan para una locación de servicio, ¿sí? No de repente, no hay un horario, ¿sí? Establecido, una jornada laboral establecida, un orden de locación de servicios, pero te piden que evalúes a 300 trabajadores, ¿sí? En el periodo de una semana y que califique sus pruebas, ¿sí? Entonces, en ese periodo, de repente, esa evaluación que de repente tú la podrías hacer en una jornada, no sé, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, o de acuerdo a la planificación o cómo tú te organizas, pero digamos que se presume, bien, o se asume una mayor exigencia, porque de repente no la acabas en la semana. Entonces tienes que pasarte, no sé, hasta las 10 de la noche, ¿sí?
viendo el tema de la implementación, de la calificación, ¿no? Dependiendo si cuentas de repente con un software o de repente lo vas a hacer de manera manual, lo que fuera. Entonces, las exigencias cuantitativas, yo siempre les pongo una balanza. Es la cantidad de demanda, ¿sí? Lo que le exige, o la presión incluso, versus la capacidad de respuesta del trabajador o la persona. Y esa exigencia está enmarcada, ok, hay una política aquí en la empresa, vamos a suponer, de que se respeta la desconexión digital, ¿sí? Y todos podemos pensar, oh, qué bonito, ¿no? Qué bueno, qué positivo. Otra cosa es que se cumpla, otra cosa es que más bien eso conlleve a que durante el tiempo que la persona tiene para trabajar tal vez no le sea suficiente, ¿sí? Eh, y como ya les había hablado en algún momento, depende también de la cantidad, la disposición de personas que hay. Entonces, si tú vas a un entorno de trabajo, quieres hacer un monitoreo psicosocial, no vas a conocer la realidad únicamente por el instrumento, sino por lo que las personas te comentan, por lo que las personas toman de tema de conversación, por lo que tú vas a ir observando, ¿sí? Entonces, de repente tú ves, ¿no? A una trabajadora o un trabajador que llega y se incorpora al equipo. Y el primer día que lo recibimos, llegó bañadito, con el pelo recortado, con la camiseta limpia, eh, con las uñas recortadas, ¿sí? Pasaron, no sé, 5 meses y a ese mismo trabajador que tú lo viste llegar, lo ves de repente desaliñado, con el cabello largo, eh, y incluso ves que de repente su rostro está más demacrado, o está más bajo de peso, o por el contrario aumentó de peso. Entonces, inminentemente no vas a esperar a aplicar un cuestionario con esta persona, pero sí vas a tener una observación, ¿no? Que te pueda dar un indicio de que algo está pasando con esta persona. Y si tú te tomas el tiempo de conversar con esa persona, de repente te va a contar, no, es que mi esposa ha perdido a un bebé y está en estos momentos a nivel psicológico tratando de ser ese soporte para su esposa, como que también al mismo tiempo tratando de cumplir con todas las exigencias que su jefe le ordena. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos de qué estamos hablando cuando nos referimos a las exigencias cuantitativas y a cada uno de los factores, chicos. Y nos vamos a tomar el tiempo, ¿ok? Porque esa es la visión y el enfoque con el que ustedes tienen que entrar o desempeñarse en su campo en esta rama. Muchas gracias, Víctor. Tienes una voz bastante agradable, por cierto, es importante mencionar. ¿Sí? Nosotros cuando modulamos la voz también generamos estados o digamos que movilizamos a las personas en sus estados emocionales y eso, Víctor, como todas las personas que nos están escuchando en la sala, saber utilizar nuestra voz de manera estratégica también ayuda, bien, para que cuando, en algún momento cuando tú estés hablando con una persona que está muy caldeada en sus emociones o está muy tensa en una situación, tú sepas a través de la tonalidad de tu voz conducir bien su canal auditivo hacia un estado que a él le enganche o le haga un anclaje o un estado más de tranquilidad, de comprensión, de serenidad de una postura pues más neutral y desconectarse tal vez de ese foco, ¿no? Pero si de repente una persona viene a ti y está llorando y está de repente muy ofuscado, que tú sepas, digamos, de notar con la voz la empatía, el silencio suficiente, la comprensión, digamos, la receptividad, la contención puede propiciar a las personas, bien, que atraviese ese momento de la forma más hacia lo saludable, ¿vale? A diferencia de repente de recibir a una persona en un estado emocional tenso y decir, pero ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No? Pero ya no es para tanto, ¿no? Entonces, sí es importante marcar esas cualidades, así como recalco cada una de las cualidades de las personas que participan y preguntan. Ritmo de trabajo, ¿bien?
como decía la diapositiva anterior, va muy alineado con el tema de la exigencia. Si la exigencia mayor, el tiempo es menor, el ritmo, ¿cómo será? Aumentará, ¿cierto? Ahora, en la doble presencia, va con el ejemplo que les comentaba hace un momento, sobre las exigencias que se presentan de manera sincrónica, simultánea, del ámbito laboral y del ámbito doméstico familiar, ¿ok? Muchas veces en teoría decimos, la doble presencia, sí, pues la dificultad que las personas tienen para conciliar la vida familiar con la vida laboral o con el entorno laboral. Pero aquí la característica clave es que se da de manera sincrónica, simultánea esa exigencia. De repente hay personas que sortean muy bien y balancean bien o se organizan, planifican y proyectan sus actividades familiares porque cuentan con un soporte social familiar, cuentan con, no sé, otro miembro de la familia, un cuidador o cuidadora, ¿sí? Pero hay situaciones en las que esas exigencias surgen en desbalance porque surgen imprevistos, asuntos fortuitos, muertes, accidentes, enfermedades de los familiares o de sí mismos. Entonces, la exigencia cambia. Entonces, sí es importante que nosotros, uno, sepamos ver que en el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, ¿sí? La ordenación, la duración, por ejemplo, de que tú tengas que alargar tu jornada de trabajo, ¿sí? Y de repente eso perjudica también tu vida personal o tu vida social. En el caso de las personas que viven lejos, ¿no? Uno diría, no, pero no tiene que cuidar a sus hijos, pero de repente no tiene que, ocuparse de cocinar porque compra su menú, ¿no? O porque la empresa le da la alimentación, el hospedaje, incluso el servicio de lavandería de la ropa, ¿no? Que hay en algunos casos. Pero también la doble presencia significa para una persona que está lejos, no sé, saber que la pareja, el papá, aún estando en distancia, tiene problemas que resolver allá y no puede estar presencialmente para hacerse cargo de esa demanda familiar. Entonces, corporal y físicamente, su presencia está ahí, en su oficina o en su campo trabajando, pero su mente, psicológicamente hablando, está en un 50% esperando si lo van a llamar, si ya lo operaron, si ya superó su crisis de asma, no lo sé, que si en algún momento le van a dar alguna respuesta del trabajo. Entonces, psicológicamente, ¿sí? Estamos de manera simultánea tratando de atender dos cosas. Eso es la doble presencia. Y por eso es importante que uno, nosotros dentro de esa acción psicológica en el ambiente de trabajo, sepamos, uno, visibilizar que tanto hombres como mujeres y todos los trabajadores en general están asumiendo distintas responsabilidades. Y cuando tú les dices en grupo que cada uno tiene sus circunstancias, sus realidades y que nadie sabe lo que hay detrás de nadie, puedes generar un espacio de empatía, porque muchos de los conflictos que se presentan en el trabajo son básicamente por eso, porque nos salteamos la empatía. Y la empatía es parte de gestionar nuestras emociones, las propias y las de las personas que están ahí en nuestro ambiente. ¿Ok? Uy, a ver, chicos, me confirman por favor si es que me logran escuchar. Me dicen que la señal se desconectó de la clase. Hermelinda, yo te tengo en la sala normal. No sé si por acá ustedes me logran escuchar. Me confirman por favor en el chat si se logra escuchar. Todo excelente. Perfecto. Continuamos hasta lo que alcancemos hoy, hasta las 12, chicos. Bien. Igual en la siguiente sesión lo completamos y vemos el tema de los instrumentos. Muy bien, gracias, Mercedes. Eh, Vamos a hablar de influencia. Por acá tenía la participación de Carlos. Carlos, ¿tienes tu micrófono activo para que me ayudes con esta lectura rapidito, por favor? Ok, doctora, bien. Como estoy en el celular, voy a agrandarla. Bien. Influencia. Es el margen de autonomía en el día a día del trabajo en general, particularmente en la relación con las tareas a realizar y su cantidad, el que en el orden de realización de las mismas y los métodos a emplear, el cómo.
Tiene que Continúa. ver, sí, ok. Tiene que ver con la participación que cada trabajador y trabajadora tiene en las acciones sobre estos aspectos fundamentales de su trabajo cotidiano. Es decir, con los métodos de trabajos empleados y si éstas son participativas o no, y permiten o limitan la autonomía. Puede guardar como una alta relación con las posibilidades de desarrollo. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Carlos, tienes una voz que inspira bastante alegría y motivación, ¿sí? Te decía, Carlos, me parece que se silenció mi micrófono. Ok, Bien. disculpe, continúo con la segunda parte, posibilidades de desarrollo. Sí, primero hablamos un poquito de influencia y luego continuamos con posibilidades de desarrollo, ¿vale? Te decía que tenías una voz que inspira bastante alegría y motivación, que yo te visualizaba a ti, Carlos, como un facilitador de equipos. Bien, Entonces, sí, trabajo muchos años con el tema deportivo. Trabajo ah, con niños en edades formativas, sí, mm, diferentes disciplinas. perfecto. Te felicito, Carlos. Está bastante alineado tu voz, tu tonalidad de voz con las actividades que desempeñas. Algunos, como se dice, lo tenemos de manera innata, algunos lo tenemos que ir desarrollando, afianzando. Qué bonito tu campo de acción, Carlos. Gracias. Cuando Carlos nos compartía justamente el tema de la influencia, el discurso que frecuentemente yo he escuchado en diversas organizaciones en las que he estado, es que la incompatibilidad viene por el tema de que la persona enfrenta su trabajo o enfrenta las tareas que debe realizar o las cosas que tiene que presentar o desarrollar o formular, ¿bien? Tienen un rango, ¿bien? De decisión por la cual ellos no se sienten bajo control, ¿sí? O que pierden fácilmente el hilo de avance por situaciones que se presentan, ¿ok? Entonces, tal vez surge un cambio de jefatura, ¿no? Y en un jefe tal vez había un tipo de, una línea, ¿sí? En la cual el trabajador tenía un trato directo con su jefatura, pero tal vez se implementa en esta nueva gestión a un coordinador, ¿sí? Y hay que pasar tal vez por un proceso de determinar o planificar cómo ahora se van a llevar a cabo las cosas. ¿Quién va a dar la aprobación? ¿Quién va a dar el visto bueno? ¿Quién va a dar las modificaciones, los cambios, las sugerencias? Finalmente, ¿cómo la persona ahora va a tener que desarrollar su trabajo? Y tal vez el coordinador dice, bueno, tú entregabas este expediente en un plazo, no sé, de 3 días. Como yo previamente, antes de que el jefe lo pruebe, tengo que verificarlo, ahora vas a tener un plazo de 48 horas, ¿no? 2 días, 2 días hábiles para que me puedas entregar, porque yo también tengo que pasar un filtro, ¿no? Y la otra instancia también lo requiere en el menor tiempo posible. Entonces, ese rango de autonomía tal vez ya no está dentro del control que la persona tenía, a diferencia de cuando tal vez trabajaba directamente con su jefe, ¿no? Y la cantidad de tareas. Tal vez tú antes, cuando hacías las cosas con tu jefe, ya tenías, no sé, 10, no sé, dos áreas o dos equipos a cargo, ahora solamente te vas a encargar de uno. De otro me voy a encargar yo. Pero como tú ya no te vas a encargar del otro grupo, entonces, además de lo que tú tienes que hacer como líder de grupo, ¿sí? También tienes que, no sé, hacer el registro de todas las actividades que, no sé, el equipo lleva, ¿no? Entonces, el, ahora, eso tiene que ver uno también con la cadena de mando, ¿sí? Por eso es importante que desde las cabezas las cadenas de mando sean claras, sean determinadas y también que sean respetadas y asumidas de la mejor manera por parte del equipo. O puede darse el caso de que en un área
hay una especie de dos líderes o dos coordinadores, ¿no? Y que las personas tal vez no tengan claro o que hayan mensajes de repente distintos, ¿no? O que hayan demandas de estilos de trabajo de una forma, ¿no? Yo creo que tú me das la presentación así, no, yo quiero que tú me hagas la presentación no con letras, con imágenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que el trabajador de alguna forma, el discurso frecuente que yo digo, y al final, ¿cómo quieren que haga las cosas? ¿No? Pues, pero si hay de repente un procedimiento establecido, hay una plantilla, hay un modelo, ya hay un sistema de trabajo alineado, entonces las personas simplemente se alinean, fluyen y sienten que su grado de competencia va aumentando. Entonces, ojo que cuando nosotros hablamos de temas de tensión por el trabajo, pueden ser muchas cosas y esta es otra mirada, un poco más específica. No, no solamente es la carga de trabajo, a mí lo que, no, yo puedo hacer mi carga de trabajo, a mí lo que me incomoda es que no se ponen de acuerdo en cómo lo quieren para cuándo lo quieren. ¿Ok? Vamos viendo para cerrar por hoy con las posibilidades de desarrollo. Contamos con tu voz, Carlos, adelante. Bien, vamos ahí. A ver, déjeme agrandar un poquito la pantalla del celular. Bien. Posibilidades de desarrollo. Se refieren a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo para poner en práctica los conocimientos, habilidades y experiencia de los trabajadores nuevos, perdón. Tienen que ver sobre todo con los niveles de complejidad y de variedad de las tareas, siendo el trabajo, estandarizado y repetitivo, el paradigma de la exposición nociva. Se relaciona con los métodos de trabajo y producción y el diseño del contenido del trabajo, más rutinario, estandarizado o monótono en un extremo, más complejo y creativo en el otro, y con la influencia. Ujú. Ok, entonces, ¿a qué se refiere lo que nos menciona Carlos acá? Cuando hablamos de posibilidades de desarrollo es qué tanto yo aprendo, qué tanto me resulta novedoso mis tareas, mis actividades, y qué tan potencialmente creativo puedo ser. Posibilidades de desarrollo en un área, por ejemplo, de soportes tecnológicos, ¿no? El área informática de la empresa, ¿no? Tal vez maneja un sistema, llega, no sé, o hay un trabajador de ese equipo que tal vez lleva una especialización y se entera que ha salido un nuevo programa, que tal entidad o que tal organización ha implementado un software o se ha diseñado o ya, es algo nuevo, pero tal vez no tiene las posibilidades por N situaciones dentro del trabajo de poder implementarlo en su empresa y tal vez percibe como una sensación como, de estancamiento, ¿no? Estamos como que, estamos quedándonos, ¿no? Afuera ya están innovando, están avanzando, están saliendo, nosotros seguimos con nuestra parte todavía un poquito más rutinaria o más arcaica, ¿no? Como que hay personas que tal vez se sientan muy bien, ya están súper familiarizados, manejan, son unos drones en el sistema, a mí no me cambien nada. ¿No? Que mire que hemos implementado una mejora en este sistema de gestión documentaria y ahora ya no vas a tener que imprimir y firmar, ahora lo vas a hacer digitalmente. No, pero ¿cómo digitalmente? No, pero yo estoy acostumbrado a imprimir mi papel, ¿no? Entonces, y ese tipo de cositas. Las posibilidades de desarrollo, acuérdense, como les decía en un inicio, un factor psicosocial puede representar una exposición favorable, una interacción favorable o una interacción desfavorable dependiendo de las condiciones, características de la persona. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás de repente en un ambiente de trabajo, bien, y luego pasas, no sé, por un área y dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Víctor? Aquí, pues, como siempre, y te das cuenta que tal vez el trabajo que tiene Víctor y Carlos es un trabajo rutinario, repetitivo, monótono, y la persona tal vez se está marchitando ahí en su lugar de trabajo.
Y tal vez, no sé, yo señorita, cuando conversas con él, te enteras, ¿no? Yo estoy estudiando derecho por las tardes, o en las noches, o a distancia, el fin de semana. No, sí, porque ya no quiero estar acá, ¿no? Quiero irme. Quiero alzar mi sala, ya es demasiado. Y acá siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Entonces, no. Entonces, ves que tal vez el lugar de trabajo, ¿sí? El lugar de trabajo es un lugar donde las personas pueden aumentar sus posibilidades de desarrollo, como que a veces es un camino para buscar otras fuentes de desarrollo. Y eso no es ni bueno ni malo, no podemos juzgarlo, pero sí tenemos que visibilizar, porque tal vez esa persona que se está marchitando y que está trabajando porque ya es lo rutinario y porque necesita el sueldo, tal vez está maltratando a otro compañero, tal vez está dando un mal servicio al cliente o está de alguna forma siendo la cara para los usuarios internos o externos, pero al final está generando un clima nocivo, ¿sí? O tal vez es la persona que lleva siempre el tema del murmullo o del, como se le llama coloquialmente, el chisme, ¿no? Entonces, cositas así, que de repente si en algún momento tú, no sé, das una capacitación acerca del lenguaje de señas, acerca de inclusión, acerca de problemas en el neurodesarrollo, y pum, a esta persona le creas otra curiosidad, otra mente, decir, oye, en mi trabajo me enseñan tal cosa. En mi trabajo me enseñan pausas activas, me enseñan, no sé, talleres de comida saludable, en el trabajo me enseñan primeros auxilios y es una ganancia para mí a nivel de mis posibilidades de desarrollo, porque soy un trabajador que va desarrollando cada vez más competencias que me suman. De repente me capacitan en temas de mi tarea específica. Entonces, estos factores psicosociales, ¿bien? Van a servirte para qué? Para que cuando tú hagas un monitoreo psicosocial, y ves las conclusiones y sobre todo las recomendaciones, puedas orientarlo al área de capacitación de recursos. Mira, esta persona, hemos visto que tal cosa, mira, esta área de repente necesita, no sé, capacitarse en estas cositas. Entonces, estás tratando temas de posibilidad. Por eso es que dentro de los sistemas de recursos humanos o de los procesos de recursos humanos, cada pieza, pues, área de seguridad y salud en el trabajo, es un engranaje para el bienestar global de la organización. Entonces, hasta aquí por hoy, estimados, nos vamos a quedar. Esta es un área muy bonita que descubrir, que aprender. Bien, de mi parte siempre voy a estar dispuesta a compartirles todo lo que sé, toda mi experiencia y lo que no sé también me van ustedes a ayudar a averiguar, a curiosear, investigar, porque ese es el sentido de estar formándonos y estar actualizando. Entonces, miren, nos falta todavía algunos factores y como ya les voy a compartir el, ah, el archivo, por favor lo van revisando para hacerlo ya un poquito más dinámico para la siguiente clase y ustedes también ya tengan de repente, señorita, yo leí que apoyo social de compañeros es tal cosa y apoyo social de superiores es tal cosa. O sea, ¿cuál es la diferencia acá? Y por ejemplo, y hacemos más rica, más retroalimentativa la sesión. Sí, les voy a compartir ahorita mismo y también los cuestionarios. Chicos, nos vamos abriendo las camaritas, por favor, para tomar la foto respectiva. Y acuérdense que tienen que responder los cuestionarios que también se les están enviando como evidencias de la participación y de la interacción que estamos teniendo. ¿Ok? Muy bien, ahí está Daisy, Talía. Vamos a mirar a la camarita, Carlos, Natalia, Víctor. Y a la voz de tres, todos una sonrisa. Nos vemos. Una, dos, tres. Ahí está, no se muevan. Ahí está. Vamos a ver. Acá lo voy a pegar para que no se me pierda. Muy bien, chicos. Que tengan un excelente fin de semana. Y conmigo será hasta la siguiente sesión del próximo sábado 3 de mayo. Que reciban un día del trabajo justamente con mucha salud. Que vayamos con bien a laborar, que regresemos con bien a nuestras casas, ¿sí? Con integridad y con buenos propósitos. Sí. Hasta la próxima, cuídense, gracias. No te preocupes, Mercedes. Nos vemos la siguiente